Esto es Paranormal News, donde el misterio no duerme. En los tranquilos rincones de la historia entre vidrieras e incienso, los fieles han percibido algo más allá de la oración, una presencia persistente, a la vez triste y solemne. Las iglesias y catedrales están destinadas a ser santuarios de fe, pero muchas tienen una reputación de visitantes fantasmales. Esta paradoja, un lugar sagrado que parece embrujado, es el núcleo de nuestra exploración en el programa. Bienvenidos sean a todos a través de Paranormal News Podcast. Así vamos a arrancar el programa. En la edición de hoy vamos a tocar apariciones de demonios. Estamos en compañía de Alfredo Sanabria y Juan Miranda, quien ya les damos también la bienvenida al programa. ¿Qué tal, Francisco? Para vos, para toda la audiencia, también acá Juan Miranda, que nos está acompañando en estudios el día de hoy. Hoy un programa súper interesante. De demonios en la iglesia, y esto vamos a ir extendiendo y desviando también un poco, no solamente en las iglesias, ¿verdad? Pero vamos a ir hablando de todo lo que es este tema. Va a estar muy interesante el programa de hoy. ¿Qué tal, Juancito? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alfredo, Francisco? Un gusto otra vez estar con ustedes. Hoy vamos a tocar un tema un poco delicado, porque a algunas personas medio le va a inquietarle, pero son cosas que realmente ocurren, y es raro que ocurran en iglesias. Apariciones de seres que no son de este mundo, que son de el inframundo, vamos a decirle. Que hay casos que suceden en la iglesia, y eso es un poco sorprendente que suceda en la iglesia. La pregunta existencial: ¿por qué un demonio en la iglesia, verdad? En una iglesia. Exactamente. Y también un poco yéndonos un poco hacia la parte mental también, porque este primer caso va a ir por ese lado. Y bueno, si no tienen ningún caso para empezar, puedo empezar con este caso que tengo en mente. Sí, empecemos. Y vamos a arrancar. Arranquemos. Bueno, este caso es un caso que ocurrió allá por el año 60, una época muy diferente también, donde se mantenía mucho... era muy conservadora en esa época. La gente es muy conservadora en esa época. Pero era más que ahora. Mucho. Mucho más que ahora. Bueno, esta historia ocurre en un pueblo pequeño. Cabe recalcar que no fue acá en Paraguay. Pero sí escuché esta historia y me llamó mucho la atención. Y vamos meternos un poco también por el lado de lo mental también. Como dije, este era un pueblo muy tranquilo. La persona que cuenta una nena que en ese entonces tenía 10 años. Había un párroco que era muy querido en ese lugar. Hacía misas, hacía, ¿cómo se dice? Cosas de comunitaria, ayudando a personas, haciendo eventos. Era muy querido este párroco. Como suele ocurrir en ciertas iglesias, hay veces en que se le traslada a algunas personas y viene otro a ocupar su lugar por un tiempo, o ya se queda eternamente, o sea, hasta que diga un cambio otra vez, ¿verdad? Entonces llega este párroco a ser trasladado a otro lugar, a otra comunidad. El párroco que viene se instala en esta comunidad tan tranquila, ¿verdad? Que también era
un poco semejante también a este párroco que se fue, ¿verdad? No tan querido, pero sí se ganó un poco el cariño. La persona cuenta que pasaron 2 años aproximadamente y el párroco que estaba anteriormente allí regresa y a ocupar su lugar otra vez. Con el transcurrir del tiempo, de los meses, esta niña que cuenta, bueno, una niña en ese entonces, se da cuenta de un cambio de actitud de él. Más allá de que seguía siendo una persona que ayudaba a las personas adultas, a las personas necesitadas, entre otras cosas, ella cuenta que sintió algo que había cambiado en el párroco. Ella quería averiguar qué fue lo que cambió, porque había como un presagio, algo siempre las criaturas tienen ese, ¿cómo se dice? Ese instinto de que no le gusta a una persona. Hay criaturas que son así, que No le agrada. no le agrada. Y vos sabés que esta criatura anteriormente le quería mucho a este párroco, pero después, cuando regresó él, había algo que cambió en él, y tipo, le hacía dudar. Sí. Bueno, en una noche ella recuerda que fue cruzando por el camino a la iglesia, como que era un pueblo chico y tranquilo. Ella venía de un lugar y se iba hacia su vivienda tipo el atardecer. Ella cuenta que vio una criatura que ingresaba en esa iglesia. No le dio importancia, ¿verdad? A los 2 días se cuenta, sale a la luz de que había desaparecido una criatura. Había desaparecido y 2 días después había desaparecido otra criatura. 2 criaturas habían desaparecido en una semana. Ella había visto a esta criatura, pero no había un rastro de ella. O sea, ella en un principio no tomó tanta correlación. O sea, no llegó a pensar. No llegó a pensar. No llegó a pensar que tenía que ver algo la iglesia. Bueno. Pasó una semana, 2 semanas, y la tercera semana vuelve a desaparecer otra criatura. Son 3 criaturas que habían desaparecido. La nena comienza a sospechar y en su cabeza quedó grabado la imagen de esa criatura que vio en una tarde-noche cuando estaba volviendo, ¿verdad? Entonces ella decide ir a pescar por la iglesia, o sea, para sacarse de las dudas. O sea, se va a hacer su propia investigación. Ella se hace, imagínate, con 10 años, 10 se va a hacer su propia investigación. Y mientras le espía al párroco y le sigue al párroco, entonces decide entrar en la iglesia y entra en la iglesia y le sigue al párroco, que va a entrarse en su dormitorio, vamos a decirle, donde siempre suelen estar los párrocos, en el fondo pasando todo. Una vez que ingresa allí, ella comienza a escuchar voces en su cabeza. O sea, al principio creyó que eran voces en su cabeza. Ella creyó que escuchaba voces en su cabeza y que había un fantasma, porque ella, según lo que mencionó, ella dice que escuchaba la voz de criaturas que le decían: ayúdame, ayúdame, ayúdame. Si buscaban la ayuda a ella. Ella, al escuchar esas voces, sale asustada del párroco y regresa a su casa, pero se queda con la impresión de eso, ¿verdad? Al día siguiente ella hace lo mismo, pero se llena de valor. Cuando vuelve a la iglesia a escondidas, le sigue al párroco, y el párroco algo tenía que hacer y sale de la iglesia. Y no le ve a ella, que ingresó a la iglesia. Ella se escondió detrás de uno de los balcones y no le ve. Entonces el párroco sale, se va a un destino X y ella se queda en la iglesia. Entonces decide averiguar si esas voces eran voces de fantasma o algo, y decide hacer su propia investigación dentro de la iglesia. Ahora comienza a revisar balcones por balcones hasta que llega a un lugar donde había tipo un sótano debajo de la iglesia. Ella empuja lo que había encima porque sintió que había tipo un hueco que no encajaba
con el piso. Entonces descubrió ella que era un sótano. Al abrir el sótano, se da cuenta que ahí estaban las criaturas. Las 3 criaturas. Las 3 criaturas desaparecidas. Vivas. Pero en un estado deplorable. Sí, me imagino. Ella, cuando sale, va directamente a sus padres, y los padres directo a la policía. Entonces la policía viene, encuentran las 3 criaturas, entonces apresan al párroco. Y acá se viene lo interesante. Cuando le apresan al párroco, le hacen las investigaciones, porque todo es increíble. Imagínate un párroco muy querido de hace mucho tiempo. Le apresan y le hacen la investigación, las preguntas necesarias. Y este párroco prácticamente se confiesa ante las autoridades. Y había otro padre sacerdote que venía a cubrir lo que él dejó su puesto otra vez porque fue detenido. Y ante este párroco él se confiesa totalmente y le cuenta las razones del por qué hizo eso. Él dice que cuando fue a ese otro pueblo, a otra iglesia, él dice que siempre se encomendaba a Dios, ¿verdad? Se encomendaba, hablaba, y siempre él decía que escuchaba la voz de Dios, que le decía lo que tiene que hacer. En una de esas dice que él, algo le pasó en una noche, que ya no escuchaba la voz de Dios. Comenzaba a escuchar otra voz, que no era precisamente de Dios. Él cuenta que fue una noche que él no recuerda bien, que cometió un pecado. Esa noche dice que fue, vamos a llamarle nosotros, de parranda. Él dice que no recuerda, no sabe. Fue de farra, algo que es insólito para un párroco. Se acostó con una mujer y esta mujer le contagió de SIDA, la enfermedad que conocemos. Él estaba siendo consumido por esta enfermedad y siempre le volvía a hablarle a Dios y le pedía a Dios que le curara, ¿verdad? Que le curara y no escuchaba, o sea, no tenía respuesta a Dios. En una de esas noches, mientras él suplicaba, escuchó la voz de otra persona en la iglesia. Él cuenta que fue Lucifer, que fue el demonio, un demonio, el diablo. Este espíritu, o quién sabe quién, le habló desde su mente, le dice que él le iba a curar, pero tenía que haber algo a cambio. Como siempre. Como siempre. Trato con trato oscuro. Entonces, lo primero que le pidió fue volver al pueblo. Él pidió otra vez su traslado, volver al pueblo donde él estaba, el cual regresó. Lo que ahí vuelvo a comentar, que comenzó a tener un cambio, el cual la criatura se dio cuenta. El cambio, vamos a decir, la cambio de curarle supuestamente esta herida que él escuchó, que él habló con este ser, dice que tenía que traerle criaturas. Tenía que encerrarle a criaturas, tenía que encerrar a 6 criaturas. 6. 6 Le criaturas. faltaba 3. Y que ese sería el cambio, sacrificando a esas 6 criaturas a cambio de que él se curara. Ese fue el trato que él hizo. Iban 3. Esa fue la confesión que él dio a entender del por qué secuestran las criaturas. Él termina su confesión diciendo que los demonios no siempre están afuera. Algunas veces están en el lugar menos pensado, y ese lugar podría ser hasta en la iglesia. Así terminó. Bueno, muy interesante esta historia. Fuera del micrófono, hace rato estábamos haciendo un pequeño debate justamente con el señor Francisco Silva, ya entrando en un famoso calentamiento, haciendo lo que iba a ser el programa de hoy. Y yo le hice una pregunta a Francisco Silva y tampoco supo contestarme. Y la pregunta es del por qué
llegar a haber demonios en una iglesia? ¿Me contestás la pregunta, Francis o Juan? ¿Tenés alguna respuesta? La respuesta al caso de por qué ahí viene Dame una respuesta ¿verdad? concreta. La respuesta más fácil, ¿verdad? Encuentra el demonio la debilidad en la fe. Exactamente. Justamente, no me pudiste contestar eso hace rato, pero ahora me estás contestando. La iglesia es el lugar más sagrado. Es un lugar, sea católico, sea evangélico, sea la iglesia que sea. Al final y al cabo la gente va ahí para profesar su fe, para pedir disculpas por todo lo que hicieron, para rezar, para orar con fe, para pedir ayuda. Y en una iglesia, si llega a haber esto, es porque la raíz está podrida. Yo tengo una respuesta más o menos similar a lo que dio él, pero más refiriéndome al ser humano. ¿Y sí? O sea, lo que yo me refiero es a los párrocos. Y sí, y a eso que digo, la fe está podrida, digo, ¿sabes por qué? Este sacerdote se fue de ahí. Sí. Volvió, pero ya volvió con un pecado. Volvió con un demonio. Entró a la iglesia y permitió que el demonio entre en esa iglesia. A eso me refiero y a eso es el punto que estoy llegando. En una iglesia, el demonio está porque la raíz principal está podrida. ¿Quién es la raíz principal en una iglesia? Los párrocos. Los párrocos, los sacerdotes. Ellos están corrompidos. Entonces el demonio entra como si fuera su casa. Y ocurre. Libre. Ahí está libre, es su lugar. Y le encanta estar ahí porque ahí él está haciendo y burlándose de lo que la gente, para que la gente es lo más horrible, ¿verdad? De Dios. Yo sé que va a generar algo, lo que voy a decir. Pero con el correr del tiempo, antes yo era una persona muy, muy devota, o sea, no tan devota, ¿verdad? Pero famoso cuando nosotros somos niños, cuando somos criaturas, nosotros nos vamos a hacer nuestra catequesis, después confirmación, yo hice todo eso. Y yo era tipo una persona que me iba de acuerdo, confiaba en todo eso. Cuando fui creciendo, a medida que fui creciendo, volviéndome, entre comillas, escritor, ¿verdad? Lo que más te recomiendan es, bueno, leer más libros, ¿verdad? Para leer más libros. Entonces mi primer libro que yo leí fue una novela que se llama, no es una novela, es una documentación llamada El Krampus. El Krampus fue el demonio de Navidad, vamos a decirle, ¿verdad? Sí. El título lleva ahí, como yo escribo género de terror, ¿verdad? Entonces decidí leer ese libro. Lo que menos me imaginé era que iba a tratarse del demonio en la Navidad. Resulta ser que ese libro trataba de los abusos que había en una iglesia de Argentina. Los abusos, ya saben a qué me refiero con abusos. Sí. Para no especificar mucho. Bueno, a los abusos que había en una iglesia en Argentina, en las iglesias argentinas, perdón, porque hablaba de diferentes iglesias, con documentación, con fotografía, con todo. Con todo. Y lo que también ocurría acá en Paraguay. Mira, Yo me quedé totalmente sorprendido al leer. Me quedé con la boca abierta al leer todo lo que decían las víctimas, todo estaba documentado en ese libro. Y justamente cuando yo leí ese libro, había salido una película que se llamaba Primera Plana. Primera Plana. Que en inglés no me viene su nombre, pero esa película ganó mejor película en los Oscars. No sé nomás qué año fue. Creo que fue 18, 19, no sé. Y esa película también trata de eso. Trata de cómo estos párrocos se hacían pasar por, no sé, los encargados de llevar el bien o lo que sea. Y mi mente comenzó a cambiar, porque comencé a ver más informaciones sobre estos casos.
Y ahí lo que me encuadra un poco lo que dijo este párroco al final, que estaba comentando el caso, porque De ella, la entrevista. de la entrevista que se confesó prácticamente ante el otro párroco, de que los demonios siempre están en los lugares menos pensados, en las iglesias. O sea que yo, desde mi punto de vista, creo que el párroco o los párrocos están, no digo poseídos por ellos, pero no son el 100% los santos que nosotros creemos que son. Quizás algunos, por eso digo que va a traer un poco de debate lo que digo, porque son algunos, no todos. Sí, de hecho que tiene su debate. Mira, y yo sé que no querés hablar tanto de este tema. Es un tema muy delicado hablar de la iglesia católica, de los sacerdotes o de los pastores, ¿verdad? No solo la iglesia. De todo. Esto engloba todo, Sí, señores. todo. Sea la religión que sea. Siempre salen en las noticias cosas que hicieron pastores o sacerdotes, ¿verdad? Sí, es muy vidrioso, es muy delicado, pero siempre hay que hablar de esto. Estamos hablando de los demonios en la iglesia. Y muchas veces ellos son los mismos demonios. Ya, eso es lo que- Ellos, ¿entendés? El daño, vos te vas en una iglesia con fe, o tu hijo que tiene 7, 8 años, va en la iglesia porque sabe que rezar le va a ayudar a que su familia esté saludable, a que él esté bien, a que el Señor, Jesús o Dios le ayude en sus estudios, y se ve y se encuentra con una sorpresa que había sido el sacerdote o el pastor era un pedófilo. Exactamente. ¿Entendés? Ahí empieza el problema. Problema grande. Pero no todos están en la misma bolsa. ¿Y sabes? Yo he conocido sacerdotes y te digo, algunos fueron formidables, tenían el famoso, eran personas luchadoras, personas de fe, y he conocido mierdas. También. Y eso es lo que justamente te estaba diciendo, es las criaturas, por ejemplo. Vamos a poner en la posición de las criaturas. Las criaturas son inocentes, están conociendo el mundo. Criaturas de 7, porque yo cuando fui al catecismo, creo que tenía 9 y 10 años, cuando fui al catecismo, primero y segundo año, ¿verdad? Y somos tan inocentes. Y los casos que yo llegué a escuchar de ese libro especialmente, lo que los párrocos le hacían hacer a esas criaturas, ellos le metían en la cabeza de que era algo bueno Sí. lo que ellos hacían. Eso. Inclusive en las películas, hay varias, películas mismas, hay varias sí. películas que tratan sobre esto. Y en las películas mismas dicen que eso, le decían que supuestamente eso era bueno y todas esas cosas. Y eso es cosa del mal. O sea, por eso te digo, no es exclusivamente... Sí, porque ellas son sacerdotes corrompidos, así nomás. Y justamente englobando todo eso, esta semana estaba viendo una película muy interesante que se llama El exorcismo de Dios. Impresionante es lo que trata esta película. Esta película tiene un trama muy, muy denso, porque este sacerdote le hace un exorcismo a una persona. Pero ¿qué pasa? Esta mujer poseída le atrae al sacerdote. ¿Qué pasa? En vez de hacerle un exorcismo, lo que pasa ahí dentro de la habitación es ya en 4 paredes, ¿verdad? Sí. La mujer termina embarazada. ¿Qué pasó con este sacerdote? Este sacerdote fue el que quedó poseído al final y al cabo por el demonio este. La mujer llegó a tener una hija de este sacerdote. Y el trama de la película es muy denso, muy oscuro. Y el final de la película muestra que este sacerdote termina con el demonio con él y sigue. O sea que siguen, ellos eran los mensajeros del mal. El rito. Es similar, no es esa película. La película se llama El exorcismo de Dios, una película mexicana. Tenés que ver, es muy interesante porque viene con otro enviado del Vaticano y los dos están confabulados. Los dos se encubren en todo lo que están haciendo y terminan o sea, tienen el demonio en ellos, ¿verdad? Y fingen ser sacerdotes, ¿verdad? Que están para ayudar, pero no es ese su objetivo. Su objetivo es corromper, ¿entendés?
Y siempre hay eso en la iglesia católica, en la evangélica, siempre hay un sacerdote que tiene una segunda visión y no es nada bueno, nunca es nada bueno. Porque justamente esa película El Rito. Sí, yo me acuerdo del Rito. La película El Rito está basada en un hecho real. Sí, ese es. La película está basada en un hecho real. Como verán, la película pues trata de un padre y de un, vamos a decirle, monaguillo. Futuro sacerdote. Futuro sacerdote, ¿verdad? Este futuro sacerdote es... Te estoy hablando de la vida real, o sea, de lo que pasó realmente. Más allá de la película, ¿verdad? Él cuenta, o sea, la historia cuenta que este futuro sacerdote no confiaba en los exorcismos, creía que todo estaba basado en la parte mental. Y inclusive él llegó a ver algunas supuestas posesiones y él siempre tenía la hipótesis de que todo estaba basado en lo mental, cosa que no podemos también dejar de lugar, porque hay veces en que puede ser también algo mental lo que le esté pasando. Una esquizofrenia. Una esquizofrenia, ¿verdad? Él siempre tenía esa hipótesis. Él también tenía un poco de dudas de su fe y estaba dudando un poco de lo que quería hacer. Mientras él seguía los pasos de este padre, termina en uno de esos exorcismos que él acompañaba. El demonio termina apoderándose de este padre. De su maestro. De su maestro. Y él tiene que hacer el exorcismo para salvarle. Y a eso es lo que voy con el tema otra vez, de que los demonios están en la iglesia. Sí, están. Hay un dicho que dice, uno no va a la iglesia porque está sano. Uno va a la iglesia porque sabe que es un pecador y quiere curarse. Vamos a partir de ese punto. Francisco no se va a ir todos los días a la iglesia porque quiere irse nomás. Él se va a la iglesia porque él sabe que él tiene una debilidad y él está luchando con esa debilidad. Él está batallando todos los días. Lo mismo pasa con los sacerdotes, lo mismo pasa con las hermanas, lo mismo pasa con los pastores, ¿verdad? Hay pastores de iglesia evangélica que yo conozco, son formidables, pero están luchando también con su demonio. Uno está ahí luchando con sus demonios día a día. Ahora, el punto es, o te enfrentas a ellos o te unís a ellos. Y muchos terminan uniéndose, porque terminan siendo al final débiles. Es como decimos nosotros, ¿verdad? Tenemos dos lados de la cara, ¿verdad? Claro, está el bien y el mal, ¿verdad? Y para seguir el camino de la rectitud es difícil, ¿verdad? Difícil, pero como que somos humanos, tenemos nuestros errores también, ¿verdad? Y por eso seguimos todavía en esa lucha de buscar la rectitud al final, ¿verdad? Esa gratitud. Pero uno imagina que el punto es, Francis, que Juan Miranda, teniendo 7 años, va a la iglesia con fe y con esperanza, y sabiendo que el sacerdote sería el mejor de sus amigos, termina siendo corrompido por uno de los mejores que él cree que es en la iglesia, ¿verdad? Lo que pasa, perdón por unidad, lo que pasa es que cuando sos niño, como había comentado el tema de ser conservadores en el tema de las religiones, los padres mismos te dicen, bueno, vos estás en la iglesia, ¿por qué te vas en la iglesia? Porque el padre es bueno. El padre es una buena persona, él te va a llevar por el camino. Así pues te enseñan. Así te enseñan. Hay un periodista acá en Paraguay, verídico, que cuando era muy chico también, justamente él pasó por esto. Él terminó siendo acosado por un sacerdote. Vamos a ser realistas. Desde muy niño. Desde el punto de vista. Él terminó siendo acosado por un sacerdote cuando él era monaguillo. Pero él ahora, todo un periodista de primera, bien enfocado, tiene familia y sigue teniendo esa fe católica. Y uno le pregunta, ¿por qué vos seguís en esto si es que estos te hicieron ahí, ¿verdad? ¿Y qué culpa tiene mi fe? ¿Qué culpa tiene la fe? ¿Qué culpa tiene la religión si este era un hijo de P, ¿verdad? O sea, el tipo, él habló, él dijo que sufrió mucho, pero ganó la lucha, ganó esa lucha. Él se sigue yendo a la iglesia católica, él sigue profesando su fe. Y en todos los lados uno va a encontrar el mal. En todos los lados, vayas donde te vayas, vas a encontrar. Volviendo al tema, otro caso que
Yéndonos a un caso más. Este es un caso que ocurre en otra iglesia. Era un párroco que estaba a cargo de una iglesia del pueblo, de la comunidad. El párroco llega a tener una enfermedad muy fuerte, Terminal. que era cáncer. Supo de su enfermedad. Como siempre, él pidió a Dios que le siga dando fuerzas para seguir. Y él dice que en una de esas noches, igual que en el caso anterior, él recibe la voz de otra persona, que no era Dios. Esta voz en su mente le dice que, igual que el otro también, que le iba a curar de esa enfermedad. Como siempre, volvemos a lo mismo, a cambio de... A cambio de algo. A cambio de... Lo que pasa es que este párroco, en los últimos tiempos, él andaba muy debilitado, ya se notaba la enfermedad que le estaba carcomiendo. No tenía la misma energía que él tenía, hasta que de un momento a otro todo cambia. Hubo el cambio. Él comienza a cambiar. Él se le ve fuerte, se le ve formidable, se le ve todo. Y comienza lleno de energía. Pero en la iglesia comienzan a ocurrir cosas bastante extrañas. Comienzan a desaparecer los santos. Cada santo que traían comienza a desaparecer. En una de esas, el ayudante, o sea, uno de los que está... no exactamente un monaguillo, es otro... están los monaguillos, los niños que son monaguillos, están los que siempre están... Los servidores. Uno de los servidores se da cuenta que hacía desaparecer los santos, las cruces que estaban ahí, que eran todo de estatua, vamos a decir, estatua. Se da cuenta que quien se lleva es el el padre. En una de esas, él le sigue a este padre. Quería saber dónde llevaba. Y en su cabeza rondaba, bueno, será él quien hace desaparecer todos los santos. Entonces le sigue a él. Le sigue y le sigue hasta una vieja choza, una vieja casa. Y él no entra en el momento, pero comienza a escuchar ruidos que parecían como que algo se rompía, ¿verdad? Él entra de golpe y le ve al padre que estaba rompiendo los santos. Rompía. Y en una esquina ve que había tipo cenizas. Resulta ser que el padre rompía los santos y los quemaba. Ese era el trato que él hizo con el demonio. Y resultó porque él estaba bien. Una vez que se descubrió todo, obviamente le sacaron al párroco, todo el mundo se hizo la denuncia de que, bueno, él confiesa por qué hizo él. Y ya que no podía más hacer eso, no podía cumplir lo que él hizo el trato, comienza a volver a recaer. Y ahí se dan cuenta que era cierto lo que él confesó, de que el trato que hizo por curar, no curarse exclusivamente, sino estar bien, era ese el trato que hizo, romper todos los santos. Porque más allá de las religiones, de personas que no creen en los santos, eso pues es tipo como una humillación, vamos a decirle, hacia la... Eso es una bofetada, para la iglesia católica o para las iglesias evangélicas, para cualquiera. Para el de arriba. Para corromper, quemar Biblias, muchas cosas. No, y hasta eso hacía, quemaba las Biblias y tenían que traer otro, volvía a desaparecer, quemaban otra vez. Y siempre, pero nadie imaginó que iba a ser el propio padre. Lo que sí se sorprendió la comunidad fue que de un momento a otro, que sabiendo que él estaba tipo moribundo, de repente recuperaba energía. Y todo el mundo pensaba que era un milagro, que él se curó, y había sido, no era así. Era otro estilo de milagro. Justamente en esto que estoy leyendo acá, justamente dice algo muy importante. Los cultos satánicos saben lo sagrado que es una hostia consagrada. Por eso tratan de robarla y profanarla, asegura un sacerdote Rossetti.
ahí es el punto en que vos estás diciendo, Juan, en que el sacerdote estaba rompiendo las estatuas de los santos, hacen blasfemias ante la hostia o el vino. ¿Por qué? Porque eso es lo que agrada a lo malo, ¿entendés? Y mientras más hacen eso, mejor para ellos, ¿entendés? Y es malo para la iglesia católica o inclusive para la iglesia evangélica que estén humillando a Dios, a su Dios. Esto es mucha gente, o sea, hablando del punto de religión, a los ateos neutrales en esto, ¿verdad? O sea, le da igual vos estés hablando de este tema, pero hoy decidimos hablar de este tema porque nosotros vivimos ya esto. Sí. Yo pasé por esto. Yo siempre digo, en cada capítulo digo, vengo de una familia muy religiosa, y yo conozco a muchos sacerdotes, conozco a muchos, a buenos y a los que nunca me cayeron en gracia, como esa niña de 7 años que le empezó a investigar a un sacerdote. Y ese instinto, pues. Y tenés, pues, el instinto. Yo enseguida me doy cuenta cuando alguien no es de mi agrado, no es porque no le quiera nomás. Es Tiene porque algo le estás presintiendo, estás sintiendo que algo no está bien. Y lo mismo pasa. Vamos a meternos también en el tema de ¿cómo te decir? En el Vaticano. Muy profundo. Profundo. Bueno, Ese sí es profundo. Sí, no, y en el Vaticano mismo cuentan que ahí hay cosas terribles. Películas que hablan sobre los casos que ocurren ahí. Inclusive, no sé en qué año ocurrió, pero hubo una desaparición de una criatura, de una niña que desapareció en el Vaticano, sí. Imagínate. Hay un sacerdote que hacía mucho, hasta hace poco TikTok, no me acuerdo el nombre de este señor, muy especial era, un sacerdote muy conocido, era sacerdote. Se retiró de la iglesia católica. ¿Por qué? Porque él vio algo que no tenía que haber visto. Él se fue en una iglesia a quedarse como sacerdote, o sea, iban a hacer un intercambio. Este sacerdote que estaba ahí iba a trasladarse a otra iglesia, se iba a quedar él en esa iglesia. Pero él ya se fue mucho antes para que este sacerdote vaya guiándole cómo es el movimiento en esta iglesia, ¿verdad? Llega la noche, se acuestan a dormir. Al otro día él se levanta temprano y ve salir a este sacerdote que vive en esa iglesia con un jovencito. Y ve lo que pasa. O sea, es lectura comprensiva. ¿Por qué un sacerdote va a estar durmiendo con un jovencito? ¿O por qué va a salir de su habitación con un jovencito? Y eso justamente... Y él pidió una explicación y no le dieron una explicación. No, y eso justamente lo que te iba a comentar es lo que estábamos hablando de la creencia, vamos a decirle, de lo que se cuenta. Porque siempre cuando nuestros padres mismos nos dicen, bueno, ¿cómo te voy a decir? Los padres, como te comenté, los padres son los que te van a llevar al buen camino, vamos a decir, ¿verdad? Y quién sabe qué le habrán metido en la cabeza a este jovencito que terminó saliendo con un padre. O sea, ¿qué será? ¿Cómo será que le lavaron la cabeza a este joven para que él termine saliendo con un padre? Yo creo más bien un lavado de cabeza de parte de ellos, porque se aprovechan pues de la inocencia. Se aprovechan y ellos, como te dije, los padres mismos te dicen que los párrocos son buenos y que te llevan por el buen camino. O sea que todo lo que hagan los padres o los párrocos para la persona, para la víctima, es bueno, está bien lo que él hace, sí. Supuestamente. Y ese es el punto, o sea, y muchas veces por eso muchos corren de la iglesia, muchos corren del pastor. ¿Por qué? Porque uno ve ciertas cosas que ya no le gustan o no comparten, y
Yo desde mi punto de vista, por lo menos, yo sí tengo mi fe, todo lo que ustedes quieran, pero yo no voy mucho a la iglesia, siendo realista. ¿Verdad? Acá justamente encontré, no quiero meterme en el tema del Vaticano, ¿verdad? Pero hacerte entender nomás de cómo es que el Vaticano tiene sus misterios. La desaparición de Emanuela Orlandi, caso judicial sobre la joven del Vaticano, que desapareció misteriosamente en Roma el 22 de junio de 1983. Eso es lo que yo te comenté. Emanuela Orlandi es una ciudadana vaticana que desapareció a los 15 años en la ciudad de Roma el 22 de junio de 1983, en lo que luego fue considerado como un secuestro cuyo motivo nunca tuvo una resolución judicial, al tratarse de la hija de Ercole Orlandi, quien trabajaba en la ciudad de Vaticano como funcionario de la prefectura de la Casa Pontífica. El hecho tuvo una gran repercusión en Italia y en el mundo entero en ese tiempo, en ese año, sobre todo después de las intervenciones públicas del Papa Juan Pablo II a favor de Emanuela. El caso fue objeto de dos investigadores judiciales, la primera entre 1983 y 1997, la segunda entre 2008 y 2015. Ambos cerradas sin encontrar una solución. El caso fue reabierto en el 2023 tanto por los magistrados vaticanos como por la Fiscalía de Roma y por una comisión parlamentaria bicameral, siendo así objetivo de 3 investigaciones simultáneamente. Imagínate, estamos hablando de 1983. Por eso pone acá, es una ciudadana vaticana porque nunca se le encontró hasta hoy en día. Imagínate que el otro caso se reabrió otra vez en el 2023, hace poco, hace 3 años atrás, y aún sigue sin resolverse. Es un misterio sin resolver desde 1983. Y hasta hoy en día no hay respuesta de parte del Vaticano. Solamente hay como una desaparición normal, o sea, no existe una respuesta. ¿Y cuántas veces ocurrió estas clases de hechos, verdad? No sabemos cuántas cosas más habrán ocurrido en el Vaticano que vamos a decirle que la prensa o los periódicos nunca supieron, porque se esconde ahí. Por eso justamente voy otra vez al tema de las películas. Las películas revelan una parte, justamente esa película que salió hace poco, la Conclave, creo que es así. Conclave. Y ahí cuentan unas cuantas cosas oscuras del Vaticano. Sí, mira, el Vaticano y o sea, de distintas religiones siempre tienen algo oculto. Siempre está lo oscuro en él, algo. No todos están implicados, pero siempre hay de jerarquías que están implicados ahí. ¿Y por qué digo esto? Porque se sabe, se llegó a saber, y esto ayudó mucho, la tecnología ayudó mucho, realmente. En época te estoy hablando en nuestra infancia, nuestros padres hacían, o sea, lo que el sacerdote decía era ley, ¿entendés? Y no había nada que discutir. No había nada que discutir. Y ahí justamente vamos a traer con lo que yo te decía. Sí, y volvemos al punto. De nuestros padres. Sí. Que lo que el párroco hace es porque hace bien y te lleva por buen camino. Pero ahora ya no es así. No. Por eso es que muchas religiones cambiaron. Hay religiones que cambiaron para bien porque se dieron cuenta, mira, si nosotros no cambiamos o dejamos de tener esta mente cuadrada que teníamos ya desde antaños, esto se acaba, ¿verdad? La gente se nos va y ya no hay nada que hacer. Entonces se empezaron a abrir a la gente. La Iglesia Católica hizo lo mismo, empezando desde el Papa Francisco. Ahí empezó a haber ciertos cambios en la Iglesia Católica. Se expusieron muchas cosas reales. Se sancionaron a muchos sacerdotes que estuvieron por casos de pedofilia. Yo quiero preguntarle a usted, antes de seguir, sí, una sola pregunta. La tecnología de hoy en día ayudó mucho a que varias cosas
salieran a la luz, Sí. Sí. refiriéndonos a Claro que sí. los celulares. Todo. Es por eso, acá vamos a volver, nosotros, gente, este es un programa de podcast paranormal, hablando de demonios, de fantasmas, todo lo que quiera, pero también muchas veces nos desviamos, pero siempre enfocándonos en el mismo tema. Estos temas del avance tecnológico es muy favorable si se usa bien. Sí. Es muy favorable para el ciudadano, para el país, porque le benefician mucho, ¿entendés? Anteriormente, vamos a hablar en época de dictadura, en época no había, vos no podías filmar le secuestraron a un amigo tuyo porque él no compartía la misma ideología que la política. Le secuestraban, le mataban. Ahora uno puede denunciar, puede filmar, puede ver quiénes son los que le secuestraron. Hay cámaras en la calle, hay cámaras en cualquier parte. Entonces se puede demostrar hasta un cierto punto que algo no está funcionando bien. Lo mismo pasa en las religiones, en la iglesia católica, en la iglesia evangélica, en la iglesia de los mormones, ¿verdad? Imagínate vos en una época antigua. La no tecnología por un lado y la gente conservadora por el otro lado. Juntando esos dos, porque la gente conservadora, volvemos al tema de que no, lo que hace el párroco está bien. Vos tenés que seguir, si el hijo está bien. Uh-huh. Lo que vos hagas, y los niños se dejan llevar, bueno, vos vas a hacerme esto, ¿por qué? Porque esto es bien. Pero, y ahí es donde las criaturas o lo que sean se van con la mentalidad de que lo que hace el párroco está bien. Y cuando el párroco te dice, bueno, esto queda acá entre nosotros, y Dios le meten. No tenés que contarle a nadie. Así estaba en los libros que yo leí. Así estaba en el Krampus ese que yo leí. Así le decían. En la época de los años 60, en las iglesias esas. Y no había tecnología, no había tecnología, no había nada. Mira, se cubrían ante la Biblia y ante Dios. Y hacían sus fechorías a través de eso. Y a eso voy con el tema de los demonios. Sí. Y es el demonio de los sacerdotes. Ellos fueron los que... ellos están corrompidos y los que buscan es corromper. No, porque vos, te voy a decir una cosa. Un sacerdote acusado de pedofilia y... que vamos a ver, voy a decir que violó a niños, ¿verdad? ¿Qué te pensás? Que de 3 niños que violó, los 3 van a salir otra vez diciendo superé esto? No. Uno va a salir mal, uno va a salir con sus demonios y va a tratar de buscar venganza, va a tratar y se corrompió ya está, ya tiene un demonio adentro, él está corrompido, él va a buscar vengarse, él va a buscar rematar por alguien todo lo que sufrió. Esa es la realidad. De eso hablamos, de los demonios en la iglesia. Y ahí lo que justamente lo que yo siempre saco en conclusiones. Porque en los últimos tiempos, las personas que graban o hacen exploraciones urbanas suelen entrar en iglesias abandonadas. Y vos sabés que ahí es donde ocurren más apariciones. Y no me refiero a fantasmas. Me refiero a apariciones fuertes. ¿Qué tipo de apariciones, Juan? Porque yo en una ocasión era que he visto una exploración urbana que hizo un norteamericano ingresando a una iglesia que estuvo abandonada no sé hace cuánto tiempo. Y cuando ingresaban en esa iglesia, él estaba grabando obviamente con otras personas. Estaba grabando partes de la iglesia que era una estructura antigua y también un poco de madera, porque antes era así. Mientras él está grabando, comienza a escuchar la risa, que no era una persona, era una risa bastante gruesa, ronca. Y a ellos les llama la atención eso. Cuando en una de esas se van a enfocar hacia vamos a decirle, un piano antiguo que comenzaba a tocar solo, a sonar solo. Así aparece en el video. Comienza a sonar solo y le llama bastante la atención a ellos y siguen grabando. Hasta que escuchan otra vez la voz a espalda suya. Cuando ellos giran con la cámara a ver de dónde provenía esa voz, vuelve a sonar atrás de ellos el piano. Cuando ellos giran, se encuentran con algo bastante terrorífico porque era una persona, digámosle una persona porque no mostraba su rostro, pero era alguien totalmente de negro con uñas largas.
ellos terminan saliendo y corren de la iglesia. Ahí termina la grabación del video. Por eso lo que yo digo que y hay varias exploraciones donde no solamente son fantasmas lo que aparecen, sino que también apariciones de bastante terroríficas, vamos a decir, en el sentido de que tienen apariencia bastante espeluznante. Y se cuenta lo que los fantasmas y el tema de la mitología, todo eso, realmente son demonios disfrazados de tales personajes, vamos a decirle, se disfrazan de mitología y se disfrazan de fantasmas sabiendo que realmente son demonios los que están detrás. Es lo que cuentan, es lo que se cuenta. Es lo que se cuenta. Hablando ya también un poco de nuestra mitología, el bombero dicen que es el demonio. Y vos sabés que es un poco cierto. No, es cierto. Porque vos ves la apariencia de esta serie, es bastante feo, horripilante. Por eso es nuestra mitología. Hablando de la mitología, toda nuestra mitología, todo el bombero, el Yasuo Yateré, el Luisón, son personas malditas. Tienen una maldición porque ellos corrompieron algo y se quedaron con esa maldición. Es como un castigo. Es como un castigo lo que tuvieron. En Paraguay tenemos muchas mitologías y la historia del Caraún, que no conoce la gente que es el Caraún, le comento que es un pájaro. Que acá en Paraguay la mitología de este pájaro, que es enorme por cierto, ¿qué es la maldición de este animal? ¿Vos sabés, Francis? ¿Qué es su maldición? El cantar, o sea, el llorar por que no se cansa. Él sufrió una maldición porque él le abandonó a su mamá cuando su mamá estaba enferma. Su mamá estaba en cama, tirada, a punto de morir, pero esta persona decidió irse a una fiesta. Prefirió ir a farrear, a hacer una farra, a bailar, a conseguirse una mujer y recibió un castigo de Dios. En realidad, te voy a contar un poco la historia que yo sé, que yo escuché. La historia cuenta del Caraún que supuestamente esta persona tenía a su mamá muy enferma. Sí. Él se fue a comprar los medicamentos, sí, pero cuando fue en el camino se encontró que había una fiesta patronal. En esa fiesta patronal él decide darle una mirada y termina siendo seducida por una chica. Eso es lo que cuenta. Sí. Y la gente cuenta que esa chica era el diablo. Ahí está. En el transcurso que estuvo con él, se olvidó prácticamente de lo que tenía que hacer. Su mamá falleció. Llegan las personas y le encuentran a él divirtiéndose con esta chica, vamos a decirle. Y ahí se da cuenta de que su mamá falleció y es como si igual que despierta. Estaba hipnotizado. Y vamos a ir hipnotizado. Así cuenta la... En síntesis y enfocándonos en todo lo que es este programa, gente. Hay que enfocarse en las cosas. Y luchar contra nuestros demonios nos va a ayudar mucho. Y ponerle pecho a eso. Eso va para nosotros, para los sacerdotes. ¿Por qué? Porque no podemos, por culpa de nosotros, porque estamos corrompidos, podemos corromperle a otras personas. Y otra cosa también, refiriéndome al primer caso y al segundo caso que comenté sobre los dos que tienen casi son similares. Muy porque ambos tuvieron una enfermedad, sí, digamos, terminal. Cuando tiene esa enfermedad, es cierto, nadie quiere morir. Todos quieren vivir más tiempo, pero yo creo que uno cuando tiene una enfermedad así debería aceptar. Pero hay gente que no quieren y entonces deciden como que no reciben respuesta de Dios. Entonces buscan se aprovecha el demonio o el diablo y dice, bueno, yo te respondo. Y lo primero que vos vas a hacer cuando te responde no es alabarle, pero sí escucharle a la persona que te responde. ¿Verdad? Y por eso estos dos casos tienen bastante similitud, porque los dos respondieron al ser del más allá. Y lo más increíble, lo que va a nuestro caso, al tema de hoy, es que
Y las dos voces que escucharon estos párrocos lo escucharon en la iglesia. Imagínate, en la iglesia. ¿Sí? Lo que nos vuelve otra vez a llevar al punto de la debilidad de los párrocos, del por qué ingresan fácilmente los demonios en una iglesia. Porque hay una falencia, una debilidad de los párrocos mismos, ¿entendés? Están corrompidos y ellos ya no buscan la salvación, sino buscan lo material. O sea, quieren seguir viviendo, quieren seguir estando ahí porque algo les conviene, ¿verdad? En lo económico, en lo que sea, y no desean morir todavía. Entonces, y ahí pues va otra vez lo que yo estaba diciendo desde el punto de que comenzamos, de que yo no confío en los párrocos después de leer tantos libros, documentales y películas sobre casos de sacerdotes. Francisco. Pero entrando también a lo que es lo religioso, ¿verdad? ¿Por qué el demonio va a entrar en un recinto sagrado? Y porque el párroco le está permitiendo. Eso es lo que justamente Y ahí viene lo que hasta en TikTok, ¿verdad? Vos estás mirando y algunos dicen que lo malo o lo que escuchamos siempre está en nuestra mente. En nuestra mente está el bien y el mal, dice. Y depende de qué campanada nosotros escuchamos. Y con qué tenemos que luchar nosotros, ¿verdad? No, y ahí pues, viene la mente. No, y ahí pues está la parte mental que estuve hablando al comienzo, de que vamos a tocar un poco el lado mental también. Porque según la psiquiatría, y yo sé porque yo leí mucho, la psiquiatría y la psicología, en los libros que yo leí, cada ser humano, ya sea vos, ya sea Alfredo o yo mismo, tenemos una parte psicópata, como dice, Siempre, una parte sí, maligna que ya va en cuestión de que nosotros dejemos salir a esa parte, el lado O luchar oscuro. con él para Luchar que... con él. O luchar contra él. Y Es lo correcto. ese justamente es el demonio que cada ser humano tenemos. Es el mal que cada ser humano. Nadie me va a venir a decirme que soy un santo, porque todos tenemos eso. Todo hay ese error. Y eso está Tenemos errores. científicamente comprobado, de que cada ser humano tenemos un lado oscuro. Sí. Y ya es cuestión de que vos no le controles a ese lado oscuro y le dejes salir. Y yo creo que en el caso de estos dos párrocos de la historia que conté, ellos dejaron salir a ese lado oscuro. Se dejaron debilitar por las enfermedades. El primero porque fue un pecado. Él mismo cometió un pecado. Y yo creo que el escuchar la voz de algo mientras rezaba, y el que terminara cometiendo un pecado de salir y meterse con una chica y contraer esa enfermedad del primer caso, Sí. fue una debilidad de él. Se Fue dejó una llevar debilidad. por una debilidad, se quedó desarmado y el demonio se apoderó de su mente, vamos a decir. A Sí, eso es lo que va. La parte mala La parte mala de cada ser humano. Y en el segundo caso, por ejemplo, de esta persona que tenía el cáncer, se dejó llevar por la primera voz que escuchó. ¿Por qué? Porque quería seguir viviendo. Y como estaba comentando sobre el tema de cada uno, tiene un cambio. Tiene un cambio. No todo es gratis, no todo es Siempre hay algo que tenemos que pagar, ¿verdad? El precio es caro. Y justamente en la película de El abogado del diablo, El abogado del diablo. no sé si ustedes llegaron a ver. Sí, llegué. En El abogado del diablo, por ejemplo, en la recta final, el diablo le dice directamente a este abogado, quien se da cuenta que obviamente es su padre biológico, y que su padre biológico era el diablo. Y el diablo le dice: que alguien me venga a negar que el siglo XX no fue totalmente mío, que yo me apoderé del siglo XX, que yo dominé el siglo XX. ¿Por qué dijo eso? Porque hubo guerras, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuántas pedofilias ocurrieron en esa época? Todos. ¿Cuántos asesinatos ocurrieron? El mal estuvo ahí. Y le dio en el ojo cuando dijo esa frase que para mí es épica. Siempre voy a recordar esa frase. Y hay otra frase también que dice en la película, que dice: que no te vean que eres pequeño, que no te vean venir, que no te vean llegar. Siempre tenés que estar en la parte más baja, en el plano más bajo, que no te vean llegar, que no te vean aparecer. Y eso fue lo que hizo el diablo.
Él estaba detrás de cada ser humano, estaba detrás. Nadie le vio. Nadie le vio y las personas, vamos a decirle que le representamos a él haciendo el mal. Sí, somos nosotros mismos. Somos nosotros mismos. Porque si vamos a ir a la historia misma, ¿verdad? Desde época antigua también, o sea, siempre hubo esa o sea, también hubo cosas malas que se hicieron en el pasado también, ¿verdad? Así que siempre estuvo el mal en todas partes, ¿verdad? Pero siempre había la forma de tener que redimirse ante eso, ¿verdad? O sea, ir por el camino de la rectitud, pero como dicen, errar es de humano, dice. Y ahí está el tema, ¿verdad? ¿Cómo podemos arrepentirnos de los pecados y demás, ¿verdad? Y la gente busca la solución en la iglesia y al final se encuentra con otro panorama, ¿verdad? Y yo quiero hacer una pregunta a los dos antes de cerrar ya, culminando. El siglo XX y el siglo XXI, ¿creen que el siglo XX fue peor o el siglo XXI está siendo peor? Se están jugando. Están jugando mano a mano. Están empatando. Yo también creo. Está en un mano a mano. Mira, siempre tuvimos. El mundo siempre tuvo sus cosas malas, como se dice, ¿verdad? Guerra, asesinatos, secuestro. En la iglesia católica, en la iglesia evangélica, siempre hubo problemas, siempre hubo casos de distintas índoles, ¿verdad? Y siempre depende de nosotros, como estábamos hablando de estos temas, de luchar contra nuestros propios demonios. Y en este mismo siglo tenemos todavía lo mismo que teníamos en el siglo pasado, que es guerra, inclusive peores. Hay ejemplo, tener la guerra de Ucrania con Rusia, que es una guerra sin un sentido, ¿verdad? Pero es una guerra. Tenés lo que está pasando en Estados Unidos, tenés los atentados que están ocurriendo en distintas partes del mundo. Y acá en nuestro propio país también cada caso que cada demonio, cada caso que hay, ¿verdad? Cada quilombo que hay, perdón la palabra, ¿verdad? Cada desastre que hay. Todos los días es eso. Yo creo que, ¿cómo te voy a decir? Lo material es lo que más le importa. Claro, en este es, yo calculo, yo quería que te dé mi postura. Este es el peor siglo, porque ahora influye mucho lo material ya. Ahora todos luchan por lo material, por las apariencias. Sí. Si vos no aparentás, vos no sos nada no sos. ¿Entendés? Juan Miranda, si no tienes redes sociales, si no sale cada tanto en sus redes sociales en una foto aquí en la cabina o haciendo algo interesante, él no es nada. ¿Por qué? Porque la gente ahora se guía mucho por las apariencias. Y yo de mi parte lo veo muy mal. No hay nada que aparentar. Acá lo que tenés que hacer cada día es luchar, salir adelante, ser buena persona. Y eso le digo a todos, ¿verdad? Tratemos siempre de ser buenas personas. Lo paranormal, lo malo, el demonio, siempre existió. Siempre está. Está el bien y el mal está. Y depende de cada uno ir luchando con esto. Y como estábamos hablando, cada ser humano tiene el mal, su parte psicópata en el fondo, y cada uno depende de que si lo deja salir o no. Sí, así mismo. Muy interesante el programa de hoy, un debate muy extenso, gente. Esto me imagino que puede ir extendiéndose en otros capítulos porque esto aquí no termina. Esperamos las opiniones también de la gente que siempre nos escucha, de los oyentes, en las redes sociales, en la página de Facebook, en Spotify, en las distintas plataformas que estamos, que siempre nos escuchan. Un saludo muy especial y nos dejan sus opiniones ahí, nos dejan sus historias que vamos a ir pasando y leyendo en los capítulos que vamos pasando. De mi parte, muchas gracias, Francisco. Juancito, un programa muy interesante el día de hoy. Y la verdad que fue un poco fuerte porque hablamos de todo un poco y realmente estaría bueno continuar un poco más adelante, variar un poco también tema de lo que siempre hablamos. Y fue un placer estar con usted y nos vemos en el próximo bloque. Así es, redes sociales
Juancito. Y yo me van a encontrar en Facebook como Juan Miranda, en TikTok Juan Miranda también, en Instagram Juan Miranda 150. Así es, y así que nos encontramos en la próxima edición nuevamente a través de Paranormal News Podcast. No se olviden seguirnos en Spotify, también en Amazon, Apple también podés seguirnos. No te olvides también, estamos en el canal de YouTube como Paranormal News Podcast. Ahí vas a escuchar también todos los relatos, comentarios también de la gente. Muchísimas gracias también a ellos que siempre están ahí comentando los diferentes posteos que hacemos, ¿verdad? Y gracias a ellos vamos a seguir haciendo y mejorando, ¿verdad?, todo esto que nosotros realizamos aquí, Paranormal News Podcast. Nos encontramos en la próxima edición.